Como ha comentado Iván, vamos a ver las novedades de Lowrance. Vamos a ver el HDS Pro, el nuevo módulo S3100, el Active Imagine HD y el nuevo Active Target 2. ¿Vale? Vamos a empezar con el HDS Pro, que es el nuevo plotter multifunción. Como podemos ver aquí, tenemos 4 tamaños distintos: el de 9, el de 10, 12 pulgadas y 16 pulgadas. Ya no tenemos el de 7 pulgadas, pero hemos incorporado el de 10 pulgadas. Que el de 9 a 10 puede parecer que es poca diferencia, pero 1 pulgada ya son 3 centímetros de la diagonal de la pantalla. Perdonad que va un poco lento el sistema. Como hemos visto, tenemos diferentes tamaños. Tenemos los mismos conectores que teníamos en la HDS Live, pero si miramos el frontal veremos que para poder diferenciar de un modelo a otro tenemos el botón de páginas en azul y el número del tamaño en azul. También en la parte trasera tenemos, en vez de color negro, tenemos las letras de color blanco. Como hemos dicho, la exposición de los conectores son los mismos, que lo veremos en detalle. Esta nueva sonda, mayormente el cambio que tiene o la novedad es en el módulo de sonda. Hemos incorporado unas nuevas frecuencias altas y también la compatibilidad con el Active Imagine HD, que veremos más adelante. Aparte del módulo de sonda, tenemos funciones avanzadas en la suposición de carta y suposición de sonar, y unas mejoras también en las características del motor eléctrico, que sea el motor Guide o el Ghost. Como hemos dicho, tienen los mismos conectores que la HDS Live. La 9 y la 10 tiene el puerto de NMA 2000, los conectores de Ethernet, todos los tamaños tienen 2, así podemos conectar fácilmente de una unidad a otra y nos queda un puerto libre para conectar un módulo externo. El de alimentación, y después tenemos los 2 conectores de sonda, el conector 1, el puerto 1 y el puerto 2, que es el que está preparado para el Active Imagine HD. En los tamaños de 12 y 16 tenemos los mismos conectores, solo que incorpora el conector de HDMI y el USB. El de HDMI nos permite conectar un dispositivo externo de entrada. También en los tamaños 12 y 16, mediante un cable de power adicional, nos permite también hacer entrada por vídeo compuesto en formato RCA. Es un cable que vendemos por separado. Este modelo también es el multitouch y aparte tenemos el teclado para poder operar con él. Como hemos dicho antes, está preparado para conectar directamente el Active Imagine HD, las funciones avanzadas de overlay, tanto de sonda como carta, y los controles de motor guide mejorados. Si os fijáis, también tenemos los botones para poder programarlos según es un acceso rápido. La de 9 pulgadas no tiene un botón adicional para poder programar, pero sí con el botón de páginas con una pulsación larga podemos hacer una programación de una función directamente que nos haga un waypoint, que es el botón, o que nos vaya a sonda o nos vaya a carta con un acceso rápido. El módulo de sonda del HDS Pro tenemos los 2 conectores. La diferencia entre ellos es que uno tiene la tuerca de color azul. Esto es para poco diferenciar en el conector que tiene la tuerca de color azul, que está preparado para los transductores convencionales o los de un transductor de AirMar típico. Y el puerto número 2 es el que está preparado para los transductores de SiteScan, los Active Imagine, ya sea el 3 en 1 o el HD. También si tenemos un transductor de doble canal, como el TM275, por ejemplo, que tiene 2 conectores de sonda, que normalmente es el canal bajo y el canal alto, pues directamente los podemos conectar a la HDS Pro sin necesidad de tener un módulo externo.
el overlay de la sonda en carta, podemos incorporar ahora el modo Scott del Active Target 2, que lo veremos más adelante, que es este modo. O podemos también superponer la vista 360, que se hace con el Active Imagine y con el Ghost, que te hace una vista 360 de lo que tienes por debajo y delante del barco. Otras funciones con los motores eléctricos hemos añadido la función de seguir una profundidad, el modo ancla o el modo ancla en modo órbita, que nos permite anclarnos haciendo una órbita a un waypoint. Incluso podemos seleccionar el tamaño de la órbita. Esas funciones estarán disponibles en futuras actualizaciones. Por el momento no están disponibles, pero llegarán. Aquí podemos ver para qué mercado está preparada la HTS Pro. Vemos que es para tope de gama. Aunque no está marcada kayak y barcos más de aluminio o de fibra, también podrían ser válidos, pero especialmente están preparadas para tipos de pesca que son más profesionales. Los tamaños son los iguales, en el 9, 12 y 16, el mismo plantilla de cortes, hay que cambiar una por otra es bastante fácil. Los conectores son iguales y la plantilla de corte es la misma, solamente que en la 10, al no tener al no existir previamente, es diferente. Y la de 9. Si tenéis alguna pregunta, lo podéis poner en el apartado de preguntas. Ahora pasaríamos al módulo S3100. Es el nuevo módulo de sonda que hemos sacado recientemente. Como puedes ver, un diseño diferente. Hemos rediseñado la carcasa que se obtiene de materiales reciclados. Incorporamos doble puerto de sonda de 1 kilovatio independientemente. Y también vemos que están diferenciados por la tuerca azul, para diferenciar cuál es el puerto que podemos conectar los transductores de SiteScan y los transductores convencionales. Aquí incluso en una pegatina que te dice ya Sonar 2 Imagine, que es el Active Imagine, que son los transductores de SiteScan. Después tenemos el conector de Ethernet y incorporamos un nuevo conector de Ethernet, un puerto de Ethernet de Gigabyte. Ese es el nuevo módulo, el nuevo conector que sacaremos en futuros equipos. Y después tenemos el conector de Power. Actualmente, si se quiere utilizar como conector de 5 pines, vendemos un cable adaptador para adaptar del conector 12 pines al de 5. Pero en un futuro todos los equipos ya incorporan este tipo de conector y es mucho más veloz, más velocidad que el puerto que tenemos ahora. El que tenemos ahora son unos 100 megas aproximadamente, pues hacemos un salto al gigabit. En los puertos de sonda, en el conector 1, aquí podemos ver lo que podemos conectar, los transductores convencional hasta 1 kilovatio, y los de 9 pines. Los dos son de 9 pines. Y en el conector 2 tenemos el apartado de SiteScan, que también podemos conectar los transductores de 9 pines o los tradicionales de hasta 1 kilovatio. O un conector de doble canal. La alimentación es 12-24 y hemos incorporado también en el conector de alimentación un cable, el cable azul lo hemos convertido que le llaman el ping synchronization, que es para sincronizar la transmisión si tenemos un módulo de sonda y una pantalla, cada uno con transductores conectados, conectando este cable azul entre el azul del módulo con el azul de la pantalla. Lo que podemos hacer es hacer una sincronización de transmisión del transductor. Con esto evitaremos que tanto el transductor que está conectado en la pantalla transmita a la misma vez que el que está conectado en el módulo. Ahora más adelante veremos
un ejemplo de conexión y cómo funciona. La alimentación 1224. Y aquí tenemos el apartado de las frecuencias, desde 300 vatios a un kilovatio, dependiendo del transductor. Y la novedad que os comentaba es en las frecuencias altas, que hemos pasado a 1075 kilohercios en la frecuencia alta, en el downscan. Y lo mismo en el sidescan. Con esto lo que hemos conseguido es mayor definición, separación de blancos sin afectar el rango. La distancia es la misma, el alcance. Y por otro lado tenemos las frecuencias típicas, la 50, 83 y 200. Aquí podemos ver la instalación y montaje, los diferentes tipos de instalación que podemos hacer. Si juntamos el cable amarillo del conector de alimentación con el rojo, cuando demos contacto, automáticamente se encenderá el módulo. Podemos hacerlo mediante un interruptor. Cuando le demos al interruptor, arrancará el módulo. O si conectamos el amarillo con amarillo del plotter, será el plotter el que mande. Cuando encendamos el plotter se encenderá el módulo y cuando apaguemos el plotter se apagará el módulo. Aquí podemos ver los cables azules conectados entre sí, lo que os he comentado antes, para sincronizar el ping de transmisión de las ondas. Si hacemos esta conexión, evitaremos así interferencias. Se van a sincronizar entre ellos mediante el cable azul y se van a alternar la transmisión en cada uno. Con esto evitamos que recibamos ruido en el apartado de sonda. Y si tenemos un plotter también. Solamente esto es compatible con la HDS Pro, S3100 y el Active Target 2. Es una función que hemos incorporado. Cuando conectamos el cable azul con el amarillo de la pantalla, en la pantalla de la HDS Pro mediante el menú, tenemos que seleccionar que hemos hecho esta conexión para que se sincronicen entre ellos. Aquí vemos el tamaño del módulo. Y aquí tenemos el que teníamos hasta ahora, el Sonar Hub. Es un poco más alto. Instalación y montaje. Y aquí en la caja nos viene incorporado el módulo, el cable de alimentación, el cable de Ethernet, el portafusibles con el fusible y los tornillos de montaje. Aquí podemos ver un poco la comparativa. Veremos esta imagen más adelante también, diferentes ejemplos. Aquí teníamos el Structure Scan, lo que teníamos hasta hace poco. Hicimos el salto al Active Imaging y el tercer salto al Active Imaging HD. Aquí ya podemos ver que el salto de calidad de definición, comparando con las tecnologías previas, tenemos mucha más definición, incluso separación de los objetos. Vemos con mucha más claridad todos los objetos. Después tenemos, cuando hacemos los cursos internamente, pues surgen algunas dudas y son interesantes compartirlas. Las preguntas típicas que salen es si es compatible si es compatible el módulo con unidades antiguas, por ejemplo, Gen 3 o más antiguas. Sí que son compatibles, pero las funciones avanzadas puede que no estén disponibles. También sobre lo que hemos comentado del nuevo puerto de Ethernet, el Gigabit, si es compatible, bueno, si se puede utilizar con el amarillo, sí, pero poniendo el adaptador. Ya digo, en un futuro todos los equipos ya, incluso el nuevo NEP, el switch de Ethernet ya llevará este tipo de conectores de 12 pines. Si se puede alimentar a 24 voltios, si puede funcionar a 12, 24. Si es el mismo cable que utiliza el Sonar Hub, sí que es el mismo, el de 4 pines, el negro, la alimentación. Tiene el mismo tamaño, no el S3100 es un poco más ancho, pero 15 milímetros más estrecho, con un diseño más compacto.
y si no estoy equivocado, creo que este tipo de caja va a ser utilizado en el resto de equipos que vayan saliendo como radios o módulos. ¿En qué puerto tenemos que conectar el Active Imaging? En el puerto 2. Normalmente siempre es en el puerto 2, pero lo tendremos diferenciado con el que no lleva la tuerca azul. ¿Se puede conectar a un transductor Structure Scan 3D en el S3100? No, eso siempre tiene que ir con su módulo de 3D. No podemos conectar directamente los transductores 3DA ni a las pantallas ni a este módulo. Tiene que ser con su módulo propio. Ahora pasaríamos al nuevo transductor, Active Imaging HD. Aquí tenemos el Active Imaging HD, como podéis ver con el que teníamos antes, con el 3 en 1. Hemos cambiado el diseño del transductor y también hemos cambiado el soporte. El soporte lo hemos hecho más robusto y es un poco más ancho que el que teníamos con el Active 3 en 1. Aquí hemos visto la imagen que hemos visto antes, pero un poco más ampliada. Veremos más ejemplos más adelante. El Active Imaging HD es compatible con la HDS Pro, obviamente. Con Live y Carbon y FS tendría que ser mediante con un HDS Pro a través del puerto Ethernet conectadas entre sí. Pero si no tiene que ir a través si no tenemos otra pantalla, si no tenemos otra HDS Pro, tendría que ir conectado mediante el módulo S3100. Tenemos estos tipos de transductores, tenemos el Active Imaging HD 3 en 1, el 2 en 1, que solamente tendríamos la parte de downscan y side scan. Y después tenemos dos versiones que incorpora el Face Reveal. Estos dos transductores, como lo pone aquí, tienen que ir sí o sí conectados al módulo. Se pueden conectar a la pantalla, pero no tendríamos la función del Face Reveal. Y después tenemos una versión para el motor eléctrico, para ir conectado directamente en el cono del motor eléctrico. El Active Imaging hemos variado las frecuencias altas, como hemos hecho con el módulo S3100, para que sea compatible. La frecuencia baja, la frecuencia 455, esta es la misma que teníamos hasta ahora. Y las que hemos modificado en el side scan es la frecuencia alta, 1075 kHz. Y en el downscan hemos modificado la frecuencia alta también, la de 1225 kHz. Podemos tener dos vistas en la pantalla del plotter. Podemos tener el side scan y el downscan. Y el rango máximo en frecuencia alta, 45 metros. Y la frecuencia baja, el rango máximo en 91 metros, más o menos. Esto siempre y cuando el agua no esté muy enturbelida y sea muy clara, no tenga barro. Y directamente compatible con HDS Pro, a excepción del transductor que hemos visto que era Face Reveal, que tiene que ir conectado al módulo. Con las nuevas frecuencias, lo que hemos conseguido es que la definición sea mucho mejor, incluso nos permite ver una fractura que podemos ver en esta imagen, que esto es un poblado hundido, que es un suelo de cemento. Incluso pues, nos distingue lo que es una fractura del suelo. Podemos ver aquí también otra estructura, puede ser un muro, pero vemos todas las sombras y todas las fracturas que tiene el suelo. Y eso es por la frecuencia, gracias a aumentar la frecuencia alta a 1075 kHz. Lo que hemos comentado antes del Face Reveal, aquí podemos ver el Face Reveal en acción. El Face Reveal es cuando juntamos la tecnología de sonda convencional, la parte de los arcos o de los peces,
y la superponemos con la de estructura, con el site scan. Esto antiguamente solo teníamos la visión de structure, sí que teníamos buena definición de la estructura o de la vegetación, pero no teníamos información de los peces. Y al superponer las dos tecnologías tenemos la estructura y nos marca todos los peces. Como hemos dicho antes, este tipo de transductor, el que pone Fish Reveal, tiene que ir conectado al módulo. Lo que hemos visto, esta imagen la hemos visto antes. Vemos la comparación de una a otra. Sobre todo la definición de cómo nos presentan los objetos o las estructuras es mucho mayor. También lo veremos ahora con el downscan. Teníamos antes el downscan, el Active Imaging. Como podemos ver con el Active Imaging HD en la frecuencia baja, la diferencia de definición ya es muy notable, pero con la frecuencia alta de 1225 kHz en el Active Imaging HD ya es abismal. Sabemos ya una definición, vemos todas las ramas de la vegetación. Y por último tendríamos el Active Target 2. El Active Target 2 es la sonda en vivo, la sonda en tiempo real. La evolución, la mejora que tenemos, la frecuencia es la misma, solo que hemos rediseñado el transductor y hemos añadido nuevas funciones y hemos mejorado también la definición y la separación de objetos. Y aparte nos permite conectar dos sistemas Active Target para tener una vista más completa. Ahora veremos en profundidad cada modo, pero como os he comentado que la novedad es que podemos instalar dos módulos y dos transductores y lo que nos permite es que en una misma pantalla podamos tener una vista hacia adelante y una vista en Scout, que es como una vista hacia adelante pero en horizontal, es poner el transductor en horizontal, uno en vertical y el otro en horizontal. También podemos combinar los dos transductores en la vista Scott para abarcar todo el abanico, todo el ángulo, y podemos abarcar mucha zona. Esto va muy bien para buscar estructuras o buscar zonas de peces. Y lo mismo podemos hacer con la vista hacia abajo. Podemos poner dos transductores y podemos cubrir de adelante a atrás toda la vista que tenemos por debajo. Como he comentado, en la frecuencia del transductor es la misma. Lo que hemos mejorado es el transductor y la resolución y la diferencia de separación entre blancos. Es compatible con HTS Pro, Live, Carbon y FS. Pero si queremos utilizar la función dual con dos sistemas de Active Target, tiene que ser solo mediante el HDS Pro, que es la que permite conectar dos sistemas de Active Target. También tenemos la función de la sincronización del pin para poder, así evitamos que tengamos interferencias si tenemos dos sistemas emitiendo a la vez, y las tres vistas o las vistas duales. Aparte en el kit nos vienen todos los soportes para montar en el eje del motor o en el mismo eje. Y por último tenemos un soporte adicional que va montado en el espejo de popa. Aquí podemos ver un ejemplo. Esto es un bus escolar hundido y vemos como todos los peces están saliendo de este autobús. Aquí hemos visto que ya han salido del interior del autobús. Aquí vemos un banco de peces que está siendo atacado y de repente veremos que se dispersan. Ahí vemos cómo se han dispersado. Lo que os comentaba, la separación de blancos de peces.
con la mayor resolución. Esto es un ejemplo. Estos peces que vemos aquí, vemos la separación de uno a otro, incluso los que están al mismo nivel. Y en este caso no eran peces que como máximo eran de 30 centímetros, entre 25 y 30 centímetros. Y estamos a una distancia de 80 pies, más o menos. Aquí podemos ver un ejemplo del Active Target 1 con el 2. Aquí podemos apreciar que es un autobús escolar, pero vemos como que en los extremos nos falta un poco de detalle e información. Y con el 2 ya vemos el autobús al completo. También vemos el capó y también vemos la parte trasera. Lo mismo pasa con la vegetación. Estaba muy bien la definición, pero nos faltaba un poco de definición. Entonces, se nota la mejoría con el nuevo Optic Target 2. Otro ejemplo de una estructura, eso es un puente, una estructura de un puente. Vemos que la definición, aquí vemos, falta un poco de definición y aquí vemos ya toda la estructura bien definida y con más calidad. En esta vista igual. Las opciones de montaje. Hemos incorporado unas líneas blancas para poder alinear de una forma rápida. Antes estas líneas creo que no se veían muy bien. Entonces ahora de una forma fácil puedes identificar el montaje para cambiar de la vista hacia abajo, hacia adelante o el modo Scott. Las piezas si ya tienes un Active Target 1 es compatible. Si quieres poner el 2 es totalmente compatible. Puedes utilizarlo. Aquí tenemos el módulo. También utiliza ya el tipo de módulo como el S3100 y el transductor. Aquí tenemos los diferentes tipos de montaje. Aquí serían tipo en eje del motor. Tendríamos la vista hacia adelante, la vista hacia abajo y la vista en Scott, que es la que ponemos el transductor en horizontal y nos hace como una vista hacia adelante como exploración. Esta está bien, cada vista tiene su peculiaridad. Esta es justo lo que tenemos debajo, pues si nos interesa ver lo que tenemos debajo o lo que tenemos delante. Pero si queremos buscar estructura o peces, con esta vista vemos como más información hacia adelante. Aquí tenemos una imagen de los transductores colocados en forward, hacia abajo y en Scott. Aquí tenemos los modos duales, solamente compatible en HDS Pro, que con la combinación de la posición de los transductores podemos tener una misma pantalla, la pantalla partida, y podemos tener una vista en uno y una vista en otro. O podemos combinar los dos hacia adelante, uno hacia adelante y otro hacia detrás. Entonces cubrimos toda la zona 180 grados, podemos llegar a cubrir. O la vista en Scott doble, que nos permite hacer un abanico de cubrir más zona, un abanico casi completo. Y aquí tenemos el soporte de popa, que es opcional. Este no viene incluido. Aquí nos podemos hacer una idea cómo es el modo forward. Este es la vista hacia adelante. Tenemos un haz bastante estrecho y después tenemos 135 grados delante y atrás para ver justo lo que tenemos delante. La vista down, cubrimos 135 de lado a lado y 18 para ver justo lo que tenemos debajo del transductor.
Esta es muy útil también por si queremos ver, bueno, hacia adelante y hacia abajo es muy útil para ver el señuelo de, cuando tiramos el señuelo vemos cómo baja, o como si lo tiramos hacia adelante podemos ver cómo se va acercando hacia el transductor. Y el Scope Mode, cuando ponemos el transductor en forma horizontal, cubrimos toda la zona hacia adelante. Como hemos dicho antes, esta es muy útil para cuando queremos localizar un banco de peces o una estructura. El Active Target 2 funciona 12/24 también. Tenemos incorporados los kits de montaje para el eje y directamente en el motor. Y las frecuencias no han sido modificadas, son las mismas. Lo que sí que hemos mejorado el rango. Hasta 50 metros en agua dulce y agua dulce clara, no sea con agua que tenga mucho barro, que sea clara. Tenemos el tamaño del módulo, las dimensiones del módulo y del transductor, lo que viene incluido en la caja, todos los soportes, el cableado, el módulo, el transductor, los soportes para el eje del motor y para directamente conectarlos en el motor, digamos en el eje del motor. Tenemos la instalación y montaje. Podemos conectar mediante interruptor o conectar directamente a batería. Cuando demos contacto, arranca directamente el módulo. Y también tenemos la opción otra vez el ping synchronization, que es para sincronizar la transmisión de la sonda, para evitar, cuando en el modo dual, así evitamos interferencias. Es importante que el voltaje llegue correctamente, porque si le llega a voltaje bajo, lo que podemos ver es que vemos que como la definición de la sonda es como si le faltara mucha definición y estaría como muy apagado. Eso significa que el voltaje pasa algo en el voltaje es muy bajo o tiene un problema de conexión. En el módulo podemos encontrar unos LEDs de estado para saber cómo está el estado del módulo. Tenemos el verde para el power, el de Ethernet cuando parpadea es cuando está haciendo comunicación y el verde es cuando está el transductor está transmitiendo. Ya sea hasta aquí. Muchas gracias.